Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se conectan a este conversatorio que hemos denominado La salud mental y violencia intrafamiliar en tiempos de COVID-19. Le damos nuestros agradecimientos al diario El Universal por permitir hacer estas grabaciones y estos espacios, por supuesto, de apropiación social del conocimiento. Y por supuesto también a uno de nuestros grandes invitados y aliados para hacer este especial de salud como es Mutual Ser. Nuestros invitados para el día de hoy es la doctora Yuranis Cogollo Capela, quien es asesora de la Defensoría del Pueblo Seccional Bolívar en el área de derechos de las mujeres y asuntos de género. Es abogada con formación en atención a víctimas de violencia basadas en género, especialista en derechos humanos y derecho público, candidata magíster en promoción y protección de los derechos humanos. También le damos la bienvenida a Leslie Zabaleta Puello, quien es gestora de atención integral de salud para personas de víctimas de violencia de Mutual Ser EPS. Es enfermera y también se ha desempeñado desde su formación, cuenta con atención integral a víctimas de la violencia con enfoque psicosocial y prevención de la violencia de género. Contamos también con la doctora Janet Godoy Espinosa, quien es directora científica de Trabajemos Juntos IPS. Es médico especialista en psiquiatría, subespecialista en psiquiatría forense y también es docente de posgrado de psiquiatría de la Universidad del Norte, de la Universidad Simón Bolívar, magíster en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque. Y también contamos con Dora Karina Nieto Rivera, quien es enfermera, auditora de calidad experta en salud mental, tiene una formación magíster en enfermería y es gestora de atención integral de salud mental de la Fundación Ser Social IPS. Bienvenidas, doctoras, a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio en estos 45 minutos para poder conversar con ustedes, no sin antes darles nuestro saludo especial a todas las directivas de la Fundación, Fundación Social, de Mutual Ser, por supuesto las directivas también del periódico El Universal y por supuesto de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Vamos a empezar, Dora y Leslie, sobre todo con ustedes, para conocer y también para definir la salud mental y violencia intrafamiliar y con qué se relaciona. Buenas tardes. Me place mucho estar aquí con todos ustedes. Gracias, Paula. Bueno, yo les voy a conversar, les voy a explicar algo sobre la salud mental, algo que se ha visto muy afectado durante esta pandemia. Sabemos que los humanos somos seres sociales por naturaleza y que pues no nos gusta estar encerrados y que pues queremos estar con nuestras propias libertades de movimiento, de expresión y en toma de decisiones. Sin embargo, nos hemos visto cohibidos de esta gran libertad con la llegada del COVID-19. El COVID nos quitó parte de nuestras libertades, ya no podemos visitar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, no podemos desplazarnos a donde queramos. Y pues, aunque esto es necesario, este encierro trae unas consecuencias negativas a las que llamaremos efectos secundarios de la pandemia. Estos efectos son múltiples. Hasta ahora sabemos que la economía de millones de personas está afectada, los procesos de los estudiantes alterados, los procesos de trabajo. Si bien es cierto, esta era una actividad que podía hacerse de manera presencial, vemos que pues estamos obligados a hacerlo de esta manera para poder cuidarnos, los hábitos alimenticios, todo ha cambiado. ¿Pero qué? Todo esto repercute sobre algo muy importante que es nuestra salud mental, algo que no podemos descuidar. ¿Pero qué es eso de salud mental? Lo escuchamos tanto y pues no, a veces no llegamos a comprender qué es. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directamente relacionadas con la parte de bienestar que la OMS en su concepto de salud nos indica. La OMS nos dice que la salud es un completo bienestar físico, mental y social. Entonces quiere decir que la salud mental está inmersa dentro de la salud.
Pero eso va más allá. Si vemos, si fuese así, según el concepto, nadie tendría salud mental, ¿verdad? Entonces, podemos definir más bien que la salud mental es un conjunto de comportamientos y de condiciones relacionadas con el bienestar, el disfrute y la satisfacción consigo mismo, con las actividades y con los demás. Pero no es algo estático, es algo que se mantiene en constante cambio, ¿verdad? Entonces, Cartagena no es ajena a todos estos cambios y afecciones mentales que han surgido debido a la pandemia. Es una de las ciudades que más se ha visto golpeada. Somos una ciudad que depende del turismo y por ende, debido a que muchas personas han perdido, por ejemplo, su empleo, las crisis emocionales se han desbordado. Otro tema de mucho impacto es que han aumentado las crisis de ansiedad, de depresión y el aumento de sustancias ilícitas. Un tema preocupante es el aumento de violencia en los hogares, violencia contra la mujer, violencia contra los menores. En ese sentido, Leslie ahora les va a explicar más al detalle esto porque ella es la gestora de violencia y para víctimas de violencia. Entonces, ¿cuál es lo importante en este momento? Que no podemos dejar de lado la salud mental. La salud mental es importante para hacer una oportuna intervención en las crisis que se avecinan post pandemia. Muchas gracias, Leslie. Vamos a que nos expliques algo más al detalle sobre violencia. Gracias, doctora Dora, por supuesto. Doctora Leslie, continuamos con usted. Hola, mucho gusto. Antes de dar continuidad a la respuesta de la pregunta, me gustaría definir qué es violencia y que a todos nos quede claro ese término para entonces sí dar la definición de violencia intrafamiliar. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas. Y esa acción puede dar unas consecuencias negativas como son alteraciones físicas, psicológicas, sexuales, negligencia y abandono, e incluso puede llevar a la muerte. Ya teniendo claro esto, podemos decir entonces que la violencia intrafamiliar es todas esas agresiones que se dan en el marco de la familia y que pueden estar dirigidas a las personas más vulnerables dentro de ese grupo, es decir, las mujeres, los niños y los adultos mayores. Este problema de la violencia siempre ha estado, solo que en el marco de la pandemia se ha agudizado, se ha puesto incluso más grave los ataques y hay aumento de otro tipo de constantes o de variables que es importante resaltar en este espacio. Pero también quisiera mencionar cuáles son esas consecuencias, cuáles son esos factores que llevan a que la violencia aumente y sobre todo en el marco de la pandemia. Y es importante decir que se asocia a múltiples causas y estas causas debemos mencionarlas para poder ir interviniéndolas, ya que está la desigualdad de género, las condiciones sociales que muy bien Dora mencionó hace poco, también está la característica de las relaciones de pareja, la característica de la personalidad de los miembros de la familia y sobre todo está la tradición y la cultura. ¿Por qué menciono esto? Porque además de todo esto que trajo la pandemia, pues también debemos mencionar que nuestra cultura y nuestros valores y todo lo que va relacionado con la familia puede llevar incluso a la sumisión y a la dependencia de la mujer hacia el hombre o la justificación y la tolerancia a cualquier evento de violencia, incluso en el marco del confinamiento. La violencia ha sido hoy y siempre un instrumento para el poder, para controlar a las personas y principalmente a los más vulnerables. Como decía ahorita, el adulto con el niño quiere controlarlo. El joven con el anciano y el hombre con la mujer, siempre tratando de controlar todas esas cosas que se nos salen de las manos y en este caso en nuestra familia. Entonces, por lo tanto, sí quiero mencionar que esta violencia debemos visibilizarla y por eso hoy estamos aquí, tratando de reconocer que existe, que debemos controlarla, que es un problema de salud pública y que todos tenemos algo que hacer en pro de la eliminación de la violencia. Muy bien, vamos a continuar con ustedes precisamente porque estamos
empezando a conceptualizar pues esos dos conceptos tan importantes como lo mencionan, como es la salud mental y la violencia intrafamiliar. ¿Cómo ha sido el comportamiento, doctora Dora y doctora Leslie, de la salud mental y la violencia intrafamiliar? Bueno, vamos a hablar algo sobre cómo ha sido más bien el comportamiento de estas alteraciones en la salud mental, porque ya les hice el énfasis Claro. de que la salud mental es el bienestar emocional, ¿cierto? Entonces, bueno, ya se han adelantado estudios viendo cuáles han sido las afecciones principales de la salud mental durante esta época de pandemia. Si bien es cierto, en Colombia desde hace larga data estamos tocados con los trastornos y enfermedades mentales, pues debido a muchos factores, el conflicto, etcétera, los cuales hoy no es el tema de conversación. Hay que resaltar que sí nos caracterizamos ya por esos trastornos. Sin embargo, durante la pandemia los estados de ánimo han estado muy fluctuantes, han cambiado. Han habido aumentos de los niveles de agresividad que por ende han llevado a esa violencia que Leslie nos mencionó hace un instante. Los síntomas de ansiedad, síntomas depresivos han aumentado considerablemente. La línea nacional que adecuó el ministerio, que es la 192 opción 4, al inicio de la pandemia registraba un promedio de 1.000 llamadas al mes. Actualmente está ya recibiendo 3.000, es decir, se triplicó las llamadas a esta línea. La visión del futuro no necesariamente es negativa, pero sí sabemos que Colombia es un país considerado uno de los más alegres y más positivos y optimistas. En el actual, por la pandemia, la visión es de incertidumbre. Ahora mismo no sabemos qué viene. El consumo de alcohol, si bien es cierto, ha disminuido, no ha disminuido porque voluntariamente las personas hayan decidido no consumir alcohol, sino por las restricciones a las cuales nos hemos obligado debido a la cuarentena y a la pandemia, por obviamente la disminución de la venta de estas sustancias. Bueno, algo que ha aumentado ha sido el consumo de cigarrillos, consumo de tabaco. Ya sabemos que esto es una forma de mitigar o de que la ansiedad pues tenga algo de control, entonces esa parte ha aumentado. Algo que nos preocupa y es los intentos de suicidio. La conducta suicidas, les explico así rapidito, es el resultado no deseado en salud mental, no es un diagnóstico como tal. Este tiene un origen multifactorial y se va definido como una secuencia de eventos que van desde esa idea de quererme hacer daño, de suicidarme, hasta el plan y la elaboración. Y lo letal que es el suicidio consumado, que es cuando la persona desafortunadamente se suicida. Bueno, si bien es cierto, los datos de Civigila ahora mismo no nos están demostrando un aumento en comparación al año 2000, sin embargo, tememos las personas que estamos en el área de salud mental de que post pandemia estas cifras aumenten bastante, que aumenten de una manera descontrolada, porque la gente pues va a empezar luego a consultar debido a todas estas influencias negativas que ha tenido la pandemia, sobre todo en esas personas que ya tienen un trastorno mental de base, que son las que más riesgo tienen de intentar suicidarse. Es importante hacer intervenciones en esta población, importante hacer la intervención en las poblaciones, ya sea por focos, por grupos poblacionales o dirigidas específicamente a grupos etarios. Entonces, pues, ese es el comportamiento de la parte de las alteraciones de salud mental en Cartagena y durante la pandemia. Muchas gracias. Leslie. Gracias, Dora. En cuanto al comportamiento de la violencia, esto también va muy ligado a la parte de salud mental. Por eso son dos temas. ¿Sí? Sí, la escuchamos. Okay. Está muy relacionada la temática, tanto de salud mental, pues incluso hay algunos factores que pueden influir. Es importante también mencionar que hay informes a nivel mundial y a nivel nacional que evidencian que a medida que va avanzando, que inició la pandemia y esta herramienta del aislamiento, obviamente también se aumentaron los casos de violencia, y esto se debe
a que se está más tiempo con la persona que ejecuta la violencia, es más difícil el acceso a los servicios de salud, que es aquí uno de los lugares donde más se pueden detectar casos de violencia, no solamente hablando de casos de violencia física, sino también de la parte psicológica. También encontramos la negligencia y el abandono. En estos lugares de salud, en las IPS, pues es un punto importante la identificación de la violencia y de otros trastornos mentales. Entonces, teniendo en cuenta eso, a nivel mundial y en Colombia se ha visto afectado por el aumento de la pandemia. Es común que no solo en las pandemias, sino también en los desastres naturales y también en toda esta parte del conflicto armado se ve aumentado los niveles o los índices de violencia, no solamente violencia general, sino también violencia intrafamiliar, que es el tema que estamos manejando hoy. En cuanto a la línea 155, que es la línea nacional de orientación a la mujer, esta ha evidenciado en más del 120% de llamadas notificando o pidiendo orientación sobre la violencia intrafamiliar. Esto significa que al compararlo con el año 2019, pues hay un aumento bastante amplio y que es mucho más fácil el contacto con una línea telefónica que acceder a servicios de salud, a servicios de protección como el ICBF, comisarías de familia o la policía o la fiscalía. También hay otros factores que impiden que las personas accedan a estos servicios muy, ¿cómo decirlo? Que nos permitan hacer unos comparativos adecuados. Pero sí es importante decir que Colombia, que el mundo, que Cartagena, también se han visto afectados con esta ola de violencia. En Cartagena, la información está en que el último boletín epidemiológico nos dice que hay 313 casos de violencia que se han reportado en el último boletín, siendo la localidad con más casos Industrial y de la Bahía. Y el sexo que más ha presentado casos de eventos de violencia intrafamiliar ha sido el femenino con un 84%. Y el grupo de edad en donde más se han reportado casos ha sido entre los 11 y los 15, es decir, son nuestros adolescentes los que están siendo víctimas en los tipos de violencia. Siempre en los reportes observamos que la violencia física es la que más marca y en este caso se comporta igual. El 52% de los casos de violencia intrafamiliar está asociado a violencia física, seguido por la violencia sexual y sobre todo del abuso sexual que va en un 31%. Siendo la pareja y la expareja la persona que más, o el miembro de la familia, quien más ejerce la violencia contra la mujer, los niños y las personas más vulnerables. Cabe aclarar que existen numerosas fuentes de información. Esta información de la que hoy estamos hablando se refiere a lo reportado en servicios de salud. Sabemos que hay otras instituciones que manejan estos datos y que también nos podrían dar una luz sobre el tema, pero nos fijamos más en este caso por la temática de salud en estas cifras que muestran unos cambios que son significativos y que nos invitan a intervenir la violencia. Muchas gracias, doctora Leslie. Ahora vamos con la doctora Janet Godoy. Doctora Janet, de acuerdo a la crisis sanitaria producto de la pandemia, ¿cuál es la descripción y característica de esta problemática en Cartagena? Ustedes desde su experiencia como psiquiatra. Bueno, buenas tardes para todos y muchísimas gracias por la invitación. Creo que Dora y Leslie han abierto un panorama de cómo el confinamiento y cómo la pandemia nos ha llevado, digamos, a que aumenten los síntomas en salud mental y los pacientes que tienen preexistencia de un trastorno mental, como ha aumentado esa sintomatología. Obviamente, el cambio de las rutinas, el miedo a contagiarnos, el sobreesfuerzo a la adaptación ha hecho que todo esto sea un caldo de cultivo para que todas estas manifestaciones se den. Pero en este sentido, digamos, hay que diferenciar que tenemos problemas mentales y que tenemos trastornos mentales, ¿sí? Sentir ansiedad, sentir tristeza, sentir ira, no necesariamente es el diagnóstico de un trastorno mental, ¿sí? Entonces uno tiene que ser, digamos, muy juicioso en el reconocimiento de esas propias emociones, la intensidad de esas emociones, el tiempo en el cual se presentan las emociones,
¿Para qué? Para poder dar al profesional de salud mental, y en esto estoy hablando desde los trabajadores sociales, los psicólogos, los psiquiatras, en dónde estoy, si realmente esa sintomatología que la persona presenta es un problema o definitivamente lleva una longitudinalidad de síntomas y de disfunción social, familiar, comunitaria, laboral, que me generan ya en sí un trastorno mental. Entonces, si bien es cierto que los esfuerzos se han centrado en salvar las vidas, en fortalecer la salud pública, en disminuir esa propagación del virus y de los contagios, las necesidades emocionales de las personas no pueden quedarse de lado, tienen que ir de forma paralela con todas las acciones en salud que se están haciendo, ya que esto puede llegar a ser una epidemia silenciosa, como lo mencionó Dora al inicio, y es que post pandemia podemos tener un problema en salud mental muchísimo más grande y que puede tener un impacto negativo, ya que cuando yo tengo un problema que no lo manejo y se me vuelve un trastorno mental, este trastorno mental es una gran carga para la sociedad, se pierde una gran cantidad de años de vida útil de las personas y hay un mayor impacto a nivel comunitario, a nivel social, inclusive a nivel personal, hay mayor demanda de servicios de salud. Los tratamientos en salud mental son tratamientos de alto costo porque se vuelven enfermedades crónicas. Entonces, digamos que los impactos son negativos a medida de que dejamos crecer los problemas en salud mental. Entonces, este apoyo en salud mental, si bien es cierto, como lo dije, es transversal, no es una sola institución la cual está encargada de hacer estas acciones en salud mental. Hay instituciones públicas, privadas, salud, educación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las personas que podemos hacer muchas cosas para poder tener acciones transversales. Y es muy importante conocer la problemática específica de cada comunidad. Y no estoy hablando de la localización geográfica de una comunidad, sino de un grupo de personas que comparten intereses o que tienen las mismas reglas, ya que cada una de esas comunidades tiene necesidades diferentes e inclusive dentro del mismo barrio, dentro de la misma localidad, pueden existir comunidades que tienen diferentes características. Y si yo no tengo en cuenta, digamos, las características, las estrategias se quedan cortas y no van a tener un impacto real dentro de las acciones que hagamos. Entonces, una de las propuestas es realizar todas las acciones preventivas, por supuesto las atenciones directas de los trastornos mentales, pero la prevención es un pilar fundamental al que ha hecho un llamado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, inclusive las instituciones de la salud. Y tenemos unas intervenciones muy puntuales que van como en forma de pirámide, en donde los principios psicosociales son claves para transmitirle a la comunidad, digamos, lo que es la esperanza, la seguridad, la calma, la conexión social, que esa eficiencia individual y comunitaria deben incorporarse a las acciones de cada una, digamos, de las instituciones. Entonces, en la parte inferior de esa pirámide de acciones de prevención tenemos los aspectos psicosociales relativos a los servicios básicos y de seguridad, en donde tenemos la comunicación, las necesidades básicas de la población, las consideraciones psicosociales de cada una. Luego viene el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitario y familiares, todo lo que tiene que ver con la primera ayuda psicológica que se transformó para la atención de las personas con COVID o sin COVID y sus familias, porque esto no solamente afecta al entorno, sino que la persona con COVID también tiene una gran cantidad de signos y síntomas, inclusive ansiosos, dentro de la vivencia de, digamos, de la enfermedad. Todo lo que tiene que ver con grupos de apoyo mutuo y todas las estrategias psicosociales, la identificación y las recomendaciones a los grupos vulnerables, embarazadas, personas que viven solas, las personas que se han tenido que aislar porque no pueden tener un aislamiento preventivo desde sus hogares y han tenido que ser trasladadas a albergues. Todas estas personas necesitan de una atención y de una prevención en salud mental. Por supuesto, luego la pirámide sigue los mecanismos de apoyo no especializados focalizados en los cuales están pues, los primeros respondientes en salud, los médicos y por supuesto toda la estrategia que tiene que ver con MHGAP
en la atención, digamos, directa de salud mental, en donde también tenemos los primeros auxilios psicológicos y otras estrategias específicas para la atención de diversos problemas y trastornos mentales. Y en último, pues están los servicios especializados de salud mental, en donde ya es la atención directa de los problemas o de los trastornos mentales, que en este momento la gran mayoría están siendo objeto de telepsiquiatría, telepsicología, teleconsulta, las atenciones de urgencias y por supuesto la continuidad de los manejos preexistentes y el manejo del duelo, que en este momento es un punto fundamental para, digamos, las familias sobrevivientes de pacientes que han fallecido por COVID, ya que esta vivencia del duelo es completamente diferente a como lo llevábamos antes por las restricciones, pues, obvias de la pandemia. Entonces, retomando un poco también el tema de las emociones, es importante que cada uno identifique qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo tristeza, ¿sí? Y cuál es el pensamiento que me acompaña a esa emoción. Si estos son pensamientos negativos, debo hacer un stop y un alto, escuchar mi cuerpo, qué es lo que me lleva y qué es lo que me genera hacer esa emoción y ese pensamiento si estoy teniendo unas conductas, digamos, disruptivas que no había llevado antes, estoy mucho más irascible, le estoy gritando más a mis hijos porque es que tengo el trabajo, la casa, el almuerzo, la llamada. Entonces, todas esas cosas generan en uno una gran cantidad de sensaciones que uno tiene que hacer un alto y decir, pero ¿qué es lo que realmente me está pasando? Tengo que aceptar y decir, esta situación me está afectando, esta situación se está saliendo de las posibilidades que yo tengo como persona de enfrentarla y cómo y qué debo hacer, digamos, para poderlos cambiar y revertirlos en actitudes positivas y tener acciones que mitiguen esos sentimientos y esos pensamientos que estoy, digamos, teniendo para poder darles un manejo o en algún momento pedir una ayuda a un profesional de salud mental para que me ayude a ver si lo que yo estoy sintiendo lo puedo mejorar, cómo lo puedo mejorar o es que definitivamente esto se me está agrandando, estoy sintiendo muchísimas más cosas, la intensidad está muy alta y estoy a puertas, digamos, de un trastorno mental. Entonces, es muy importante, digamos, las cosas y las acciones preventivas en toda la comunidad son básicas en este momento para mitigar esos efectos post-pandemia. Muchísimas gracias, doctora Janet. Por supuesto, muy importante, pues, todas estas consideraciones que usted nos plantea. Yo quiero dejarles también saber a las personas que nos acompañan en este Facebook Live, al finalizar vamos a tener, pues, 10 minutos para desarrollar las preguntas que ustedes nos hagan y que estaremos mirando, revisando a partir de sus anuncios, sus consideraciones, preguntas que tengan en este Facebook Live. Vamos a continuar en este caso con la doctora Leslie Zabaleta y también la doctora Janet con respecto al tema de salud mental y violencia intrafamiliar. ¿Cuáles podrían ser esos mitos y realidades también que se presentan? Pues en cuanto a mitos, digamos, a mí me parece que hay muchísimos. En esto se genera una gran cantidad de mitos a nivel comunitario, pero así como nosotros a nivel de salud mental consideramos cada caso su particularidad y cada individuo tiene una condición social, comunitaria y laboral específica, creo que en violencia tenemos que tener la misma visión y creo que es la misma visión, digamos, que tienen las personas que atienden violencia. Entonces, digamos, comenzando con esos mitos, como son tantos, solamente les traje 5 en aras del tiempo. Sí, Entonces, digamos, gracias. el primero, las pequeñas faltas de respeto, como el grito, una mala palabra o ignorarme, no son violencia. Totalmente falso. Estos pequeños actos van haciendo, como popularmente se dice, mella en la persona y son repetitivos y se van agrandando en intensidad. Entonces ya no es el grito ocasional, sino el grito de todos los días, las palabras es las 24 horas del día y por cualquier cosa me ignora. Entonces, esto sí puede llegar y puede ir aumentando de intensidad, digamos, en violencia. Solamente ocurren mujeres pobres y marginadas. Totalmente falso. Sabemos que la pobreza es un agregante y un factor desencadenante, digamos, para experimentar violencia, pero esto se puede presentar en cualquier nivel socioeconómico, educativo y racial.
Otro mito es la violencia en la familia es provocada por el alcohol y las drogas. Muchas personas, digamos, muchos perpetradores no utilizan el alcohol y las drogas, y muchas personas que tienen trastorno por consumo de sustancias psicoactivas no son personas violentas. Pero si yo tengo una conducta violenta y ya previamente esa es la forma en la cual, digamos, estoy llevando X o Y relación y estoy bajo los efectos del alcohol, pues me desinhibe y puedo inclusive agravar mi conducta violenta y la frecuencia con la cual genero esa violencia. Otro mito es una mujer estará finalmente a salvo cuando abandone una relación. Realmente eso también es falso. Con mucha frecuencia la violencia se continúa posterior a la separación. Y hay algunos casos, no podría darte, digamos, cuál sería el porcentaje, pero muchas mujeres posterior a la separación son víctimas de feminicidio y casi inmediatamente después de que esa separación se da. Si me busca a cada momento para saber yo qué hago y en dónde estoy es porque verdaderamente me quiere. Entonces, realmente eso también es falso porque la mayoría de personas controladoras no es necesariamente por amor puro, sino que eso es una señal de alarma y puede estar asociado a una violencia que se va a venir o que se está perpetuando, digamos, en mucho tiempo atrás. Y esto, digamos, las personas controladoras de alguna manera, esa es como la forma de comportamiento de saber cómo para ejercer, digamos, más adelante las acciones de violencia. Muy bien, gracias, doctora Janet. Gracias. Doctora Leslie, continuamos con usted. Bueno, en mi caso me gustaría mencionar 3 y Muy bien. creo que son los que quiero que las personas que están viéndonos hoy les quede tan claro que cambiemos un poco o comencemos a pensar un poco diferente respecto a estos mitos. Y el primer mito es a que las mujeres les gusta que les peguen y por eso no abandonan la relación violenta o la relación de abuso que tiene con su pareja o de maltrato que hay en el entorno familiar. Y eso por lo general no es así. A nadie le gusta ser víctima de violencia, estar maltratado, estar pisoteado, si lo podemos decir así. Siempre se busca en las primeras instancias salir de esa relación, buscar ayuda. Pero resulta que el mismo ciclo de violencia lleva a que se creen unas barreras y desconfianza sobre el exterior de este sitio donde estamos viviendo violencia. Y esas barreras está incluso la misma sociedad bloqueando a las mujeres o a las familias diciendo, debe continuar, debemos darle una segunda oportunidad, hay que intentarlo por los hijos. Y todas esas barreras hacen que la mujer al final no encuentre a quién buscar porque las primeras veces que lo intentó es posible que haya encontrado a alguien que la motivó a continuar en la relación. Lo otro que debemos mencionar es que en el marco de esta pandemia fue muy difícil buscar ayuda y las instituciones se tuvieron que reinventar, que es una palabra que todos estamos usando, reinventarse para tratar de brindar atenciones en salud en el marco de la pandemia. Y eso también genera un bloqueo para que yo busque esa ayuda. Entonces, es importante recordar, a las mujeres ni a las personas que han sido víctimas de violencia les gusta estar en ese ciclo, solo que no encuentran la ayuda o ellas mismas en el mismo ciclo de violencia bloquean esa opción. Ven esas opciones muy lejanas o incluso temen de que el castigo posterior, después de obviamente de buscar la ayuda, sea peor a lo que viven diariamente en el confinamiento y sin la pandemia. Entonces ese es el primer mito que me gustaría que les quedara de pronto muy marcado. El segundo mito que me gusta es, y que quiero derribar, ojalá todos lo hagamos o comencemos en eso, es que la víctima provoca al victimario. O sea, eso es totalmente falso. El único responsable sobre la violencia intrafamiliar y cualquier tipo de violencia es quien la ejerce. No es responsabilidad del que no devolvió la llamada inmediatamente. No es que yo me tuve que comportar así porque tú te saliste de las casillas y yo te tuve que empujar para controlarte. O yo no era así y tú me convertiste en lo que soy ahora. Es tu responsabilidad.
Es importante que las personas comprendan que la víctima sigue siendo víctima. No fue ella la que convirtió ese monstruo grandote que va creciendo con cada uno de los eventos de violencia. Recuerden que cada vez que hay un evento pequeñito, el siguiente puede ser superior, incluso llegar a la muerte, que es el feminicidio en algunos casos. Y lo otro es que él quiere quitar su responsabilidad para seguir controlando. Recuerden que la violencia es el poder contra el menos poderoso, por así decirlo. La culpa, recuerden, siempre va a ser del maltratador, siempre. Entonces ese es el segundo mito que me gustaría mencionarle. Y por último, me gustaría mencionarle el que la violencia intrafamiliar es un asunto privado. La realidad es que es un asunto público en el que todos y cada uno debemos hacer algo. Entre ellos, denunciar. Porque si creemos que es un asunto privado, no lo vamos a intervenir. Y la idea es intervenirlo y llegar al punto de que no exista, que sería nuestro mundo ideal. Pero la idea es que por lo menos se disminuyan los casos y obviamente esas secuelas en salud física, mental, psicológica, todas esas cosas que se afectan con la violencia, pues disminuyan. Entonces es importante recordar que sí es un asunto de todos, que es asunto del vecino, del hermano, del primo. Y por eso también hoy estamos aquí tratando este tema tan importante, porque las personas que nos están viendo deben conocer qué es la violencia, por qué se presenta, cómo actuar ante ella. Y recordar que cada 25 del mes es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas. Son ellas las que más, o somos nosotras las que más somos víctimas de violencia. Invitarlos a siempre usar un color naranja, nosotros acá la tenemos en el logo de nuestra institución, para eliminar la violencia contra la mujer y las niñas. Muy bien, doctora Leslie. Vamos ya cerrando este ciclo de intervenciones con la doctora Yuranis Cogollo. Doctora Yuranis, ¿cuáles son esas rutas de atención para los casos de violencia intrafamiliar en Cartagena? Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todas las personas que se encuentran conectadas. Bueno, antes de darte respuesta a la pregunta, un aspecto bien fundamental para cerrar esta parte de salud mental que muy bien han expuesto las profesionales que me antecedieron. Que la violencia intrafamiliar, si bien es un evento en salud que, como lo comentaban, es de interés público, afecta no solamente la salud mental, sino también la salud emocional, no podemos desconocer que así como es un evento en salud, es un delito, ¿verdad? Está penalizado por nuestra ley penal y además es una grave violación a los derechos humanos. ¿Y esto qué significa? Y refuerza lo que comentaba Leslie, que no es un asunto privado, que es un asunto público que requiere de la atención intersectorial, y esto significa que es de competencia de todos los sectores de la sociedad, empezando por el Estado, a través de los diferentes escenarios en los que el Estado se manifiesta, desde el sector de protección, desde el sector de la salud, desde el sector de la justicia, desde el sector de prevención, pero también de la sociedad civil. Yo creo que hay que hacer mucho más esfuerzo y ahorita cuando les explique cómo funciona la ruta, vamos a ver cómo todas las personas, toda la ciudadanía debe ejercer un rol activo para prevenir esas violencias que no llegan a convertirse en cifras porque las desconocemos, porque es nuestro vecino, porque es un familiar, porque es una persona cercana a la que está ejerciendo la violencia. Y yo prefiero proteger a esa persona que digamos, activar estos mecanismos que están creados para poder atender, pero sobre todo prevenir las situaciones de violencia. Entonces, primer aspecto clave, es un evento en salud, pero además es un delito, es una grave violación de los derechos humanos, y si queremos una sociedad en paz, si queremos una sociedad igualitaria, justa, tenemos que reconocer que la violencia intrafamiliar es tan grave como que se cometa un hurto, como que se roben los recursos públicos, que se afecte la seguridad, el tema de la pandemia. O sea, la violencia intrafamiliar es otra pandemia, es otra situación que merece la atención de todas y todos. Y ya entrando en la pregunta que me hace respecto de las rutas de atención, importante, dos aspectos clave. Primero, que toda persona víctima de violencia intrafamiliar puede acudir a la vía judicial, esto es, como partimos de la base de que es un delito, puede acudir al sector justicia, a la Fiscalía General de la Nación,
a interponer la denuncia correspondiente por el delito de violencia intrafamiliar, pero si la persona así lo desea, también puede acudir a la vía administrativa, que es a través de las comisarías de familia, y también poner la respectiva denuncia para que estas entidades entren a brindar toda esa acompañamiento y toda esa protección para las víctimas de violencia intrafamiliar, que como bien lo decían las compañeras, cualquier persona miembro del núcleo familiar, no solo por vínculos sanguíneos, sino también civiles e incluso de crianza, lo ha dicho ya la Corte Constitucional, todas las personas que hacen parte de esa familia extensa, ¿verdad?, que conocemos hoy, pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, pero no podemos desconocer, y en eso las cifras del sector justicia coinciden con las cifras del sector salud, de que la mayoría de las situaciones de violencia se perpetran contra niños, niñas y adolescentes, pero mucho más contra las mujeres adolescentes o contra las mujeres adultas. Y el principal perpetrador de estas situaciones de violencia, generalmente, mayoritariamente, son los hombres, son sus esposos, compañeros permanentes, parejas, exparejas, y eso también muestra una realidad, y creo que después mis compañeras, que son las expertas en estos temas, podrán ahondar quizás un poco más, como el tema de las relaciones de pareja, de los mitos alrededor del amor romántico, de la sumisión, del darlo todo por la familia y de pronto no tener esa autoestima o esos redes de apoyo familiar que te digan que no es necesario soportar esas situaciones de violencia, que el hecho de ser mujer no puede ser, digamos, una carga para asumir que me violenten. Sería muy importante para la prevención de este tipo de situación. Entonces, cualquier persona víctima de violencia, pero en general me dirijo a las mujeres, que son las principales víctimas, pueden acudir a la vía judicial a través de la interposición de denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, por el tema de la pandemia, hay un correo electrónico. Por favor, doctora, ¿nos lo puede dar para que todos estos datos queden? Denuncia anónima @fiscalía.gov.co. Allí pueden enviar sus denuncias y la Fiscalía está respondiendo a esos correos electrónicos, está abriendo noticias criminales cuando así los hechos lo ameritan, y asimismo pueden dirigirse a las comisarías de familia del distrito de Cartagena, o si están en otro municipio, en todos los municipios de Colombia existe una comisaría de familia, pueden dirigirse allí para presentar la denuncia y que estas entidades adopten de manera inmediata medidas de protección. Y aquí también es importante que sepan que se presentan barreras institucionales, que hay muchos problemas en estos sectores que todas las personas conocen, pero que siempre tiene que ser la denuncia el mecanismo idóneo para protegernos, para que los miembros de la familia se protejan ante situaciones de violencia. Muy bien. Ante cualquier barrera, ante cualquier obstáculo institucional, pues hay entidades del Ministerio Público como la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, que estamos acompañando a estas personas víctimas de violencia para que puedan transitar de manera efectiva por estas rutas, y lo más importante, se proteja la vida, se proteja la integridad física, se proteja esa unidad familiar entendida como la protección de todos sus miembros. Yo creo que eso es lo más importante, y poder evitar que esta violencia escale, como lo señalaban, y que termine en lo que no queremos, en fatalidades, en feminicidios, en afectaciones psicológicas que terminen siendo trastornos para estas personas, y que se pueda garantizar a todos los miembros de la familia, en especial a las mujeres, una vida libre de violencia. Eso es lo que les podría contar. Muchas gracias, doctora Yurani. Vamos entonces a pasar ya ahora, ya hemos terminado este ciclo, este conversatorio, para pasar a las preguntas. Queremos agradecerle a las más de 250 personas que están conectadas en este momento, en este conversatorio que hemos denominado La salud mental y violencia intrafamiliar en tiempos de COVID-19. La señora Claudia Páramo pregunta, doctoras Dora, doctora Janet, ¿personas que toman y fuman pueden ser controladoras?
Bueno, yo creo que, como les expliqué, para uno poder, a ver, empezando el tema controlador es una conducta, no es un trastorno mental, no está clasificado en entre las categorías diagnósticas internacionales, ¿sí? Y uno lo que mira, digamos, es una longitudinalidad de conductas del sujeto, de comportamientos, de lo que ve un tercero. Entonces, digamos que simplemente decir que porque fumas o porque tomas vas a ser un controlador es minimizar un poco, digamos, y tiene uno que tener muchísimo más recursos y ver mucho más amplio el panorama de esa persona, solamente para decir que por un comportamiento o por un hábito, porque no puedo decir que tiene un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, tenga la denominación de ser controladora. Entonces, digamos que ahí hay que ampliar la visión, ampliar la evaluación, la valoración y tener terceros que referencien, digamos, la conducta de esa persona en específico. Muy bien. Doctora Dora, ¿alguna consideración especial también? Bueno, yo creo que la doctora Janet ya lo dijo todo, pues no es una condición como tal mental eso de ser controlador. Sin embargo, hay que resaltar que el consumo de sustancias ilícitas pues tiende a cambiarle la conducta de las personas y por ende pueden ser más violentas y tienden también a ser más controladoras, como la pregunta lo dice. Entonces, pues sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la señora Nelly Ortega Díaz. Excelente tema de seguimiento. Están implementando con los casos positivos de COVID en las personas que tienen problemas de salud mental. Bueno, en esa sí me pido la palabra. Bueno, Claro. hablemos desde nuestro trabajo, como desde el área de salud mental de la EPS Mutual Ser. Efectivamente, desde los primeros casos de COVID confirmados, se les está haciendo un acompañamiento personalizado por un grupo de psicólogos a este tipo de pacientes, a estas personas afectadas por COVID-19 y además de eso a su núcleo familiar debido pues a todas las complicaciones emocionales que puede tener tener esta enfermedad. A su vez, hemos dispuesto canales de atención para la atención de este tipo de pacientes, de estas personas, nuestra línea 018.000, además numeral 603, de cualquier persona que tenga cualquier afección mental también puede ser direccionada y enrutada para que pueda recibir las atenciones correspondientes en cuanto a psiquiatría, a médico experto en salud mental, a psicología, etcétera. Pero sí, efectivamente, a todas las personas que se les confirma un diagnóstico de COVID, no solo confirmado, sospecha de COVID, se les está haciendo un acompañamiento por un grupo de psicólogos para puedan sobrellevar esta enfermedad. No todo el mundo está preparado para que le digan tienes COVID. Entonces, es necesario este acompañamiento. Así es, doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queríamos, por supuesto, en esta hora poder conversar un tema tan importante como es la salud mental y la violencia intrafamiliar en tiempos de COVID-19, que por cierto también como centros de pensamiento nos han pedido conversar con todos los cartageneros, con todos los bolivarenses que hoy se han integrado a este conversatorio. Y a ustedes, por supuesto, doctora, por esa orientación, esa ilustración con un tema tan importante como esto. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron por estar ahí, por ser fiel a estos programas que venimos haciendo y por supuesto a nuestros aliados, nuestros más sinceros agradecimientos. Feliz tarde para todos.